Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a estos encuentros las mañanas sabatinas. Para mí es un honor poder presentar o acompañar esta exposición porque como periodista que cubrió la movilización social, muchas preguntas surgieron sobre la manera de hablar de las personas que estaban en la calle, las narrativas de la protesta y de la violencia institucional. Y cuando Gabriela trae esta idea, pues lo que tratamos es como de encontrar esos puntos entre la realidad, el arte y la posibilidad de narrar juntas. Entonces, esto más es como un regalo que ella me da de poderla entrevistar, porque siento que aprendimos en ese proceso. Estamos con Gabriela Golder, artista plástica, ya pues toda su hoja de vida es gigantesca en la relación de la exposición, las exposiciones en las que el cuerpo hace parte del arte y dos invitados más. Tres, cuatro. Él habla por todos. Hola. Sí, siéntate. Daniel, Juan Pablo y Andrés, bienvenidos también. También pues ellos tienen unas propuestas adicionales a la conversación, entonces espero que esto pues sea. Quisiera empezar primero por Gabriela para que hagamos una introducción a la obra sobre ¿por qué una exposición que en el fondo habla sobre un cuerpo político? ¿Por qué o escoger como la humanidad para narrar estas historias, pero a partir de algo físico, algo que se podía palmar? ¿Por qué decidiste hablar de los ojos en esta conversación? Gracias, Sara. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir y inmensa gratitud para el espacio Fragmentos. Gracias también por haber hecho esto posible. Y porque pienso que diría que todo lo que hago parte de la conmoción que me suceden algunas cosas que suceden en el mundo, y esta muestra nace de la conmoción que me produjo ver las imágenes primero en Chile, de las manifestaciones sociales, y saber de esta metodología represiva que significaba tirar a los ojos para mutilar, para cegar. Entonces, con esa conmoción que me produjo y que inclusive me produce como ahora cada vez que hablo de esta metodología, porque cada vez que lo pienso trato de pasarlo por mi cabeza y también por mi corazón y entender cómo es posible sofisticar tanto un modo represivo como para cegar a los manifestantes, a las manifestantes, a callar. Entonces, claro, represión en manifestaciones sociales hubo siempre desde que yo nací y antes, pero yo las conozco desde que tuve conciencia. Pero esta metodología la descubrí en el año 2019 con Chile. Y desde ese momento, que ya son 4 años, no pude dejar de pensar en ello, y entonces me puse a investigar, y ahí llegué a Colombia, y ahí llegué a todos esos países, Hong Kong, Francia, Egipto, Brasil, Ecuador, donde está la policía, las fuerzas represivas están utilizando esta metodología. Entonces, como quedó claro, y todo el aprendizaje que tuvimos cuando con Sara estuvimos haciendo las entrevistas en mayo del 2022, esto fue un plan sistemático, esto es un plan sistemático. Entonces, en esta exposición me interesaba pensarlo como plan sistemático, pero como cada una de las personas que sufrió esto, ¿no? Entonces la humanidad es la humanidad y es cada uno de los relatos, cada una de las familias, cada una de las historias que fueron modificadas o agotadas, cegadas en todo en todo esto, ¿no? Sí, hola, bienvenidos. Esto es una conversación sobre la movilización social y la represión, pero también sobre modificar los cuerpos, ¿no?
Quisiera preguntarles a los chicos que están acá con nosotros, podríamos empezar por Daniel, que está justo acá. ¿Te queda más cerca al micrófono? Alguna pregunta que nosotros les hicimos el día que los entrevistamos y que ustedes también pueden escuchar con profundidad todos estos testimonios en la primera sala de la exposición. Y es, ¿qué crees que la gente ve cuando ve tu herida? Porque esto sigue permaneciendo a través de tu cuerpo durante todo el tiempo. ¿Qué crees que pasa, al menos cuando las personas te ven o escuchan tu historia o conversan sobre eso? Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Bernal, miembro de Mocao. Yo pensaba que... ¿así se escucha bien? Sí, sí. Digamos que las marcas como normales que puede haber de la violencia, pues se inscriben en el cuerpo, ¿no? Entonces a veces hay cicatrices que están relacionadas con caídas o con golpes o con peleas, pero a veces pues, las cicatrices tienen ciertas connotaciones más profundas y teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, a veces ocurre, digamos, en mi propio caso particular, que en este momento no se ve tanto, pero antes sí se veía muchísimo más. Entonces, esa cicatriz estaba asociada con también cómo se veía el ojo en su momento cuando estaba el proceso de recuperación. Entonces, digamos que la cicatriz pues es como, esta es frontal. Entonces, está la cicatriz y también está la marca del ojo. Digamos que creo que se relaciona directamente con la manera en la que se construye el relato en torno a la cicatriz, en torno a su proceso, en torno a su génesis. Entonces al principio yo decía, no, es que yo me caí, no, es que es una marca de nacimiento, no, es que tal cosa, pero ahorita estaba pensando en una cosa y creo que es importante empezar a reconocer que hay una violencia directa sobre los ojos, que hay una violencia directa sobre el rostro, porque eso nos permite dignificar también ese proceso de recuperación, ¿no? Como no ponerle eufemismos a las cosas, no decir, no, es que pues, uno se cayó, no, es que el muchacho tuvo un accidente, no, es que el muchacho tal cosa, o la muchacha tuvo un accidente, no, realmente es una violencia directa que se ejerce sobre el cuerpo y que tiene unas marcas. Sin embargo, no somos solamente eso, ¿no? O sea, no somos solamente esas marcas, sino también como los procesos de recuperación que hemos vivido, de juntanza social, de juntanza familiar, y también esos procesos emocionales que se derivan. Yo creo que diría eso. Gracias. Sí, es algo que hablábamos en las entrevistas, que si quieres puedes pasar, sobre cuál es el objetivo de esta metodología, ¿no? Como dejar una marca, ¿para qué? Y como que tratábamos de explorar cuál era el objetivo macabro detrás de disparar a la cara de los manifestantes. Y en esa conversación hablábamos mucho de, bueno, esta marca que le dice a otros, ¿no? En el caso de Juan Pablo, quisiera preguntarte eso, o sea, como tú qué crees que la gente, esto habla mucho sobre cegar, pero también sobre ver de nuevo. Entonces, ¿qué crees que ha pasado después de eso y cómo lo vives tú también desde ese habitar lo político desde eso que te pasó? Buenos días para todos y para todas. Bueno, pues yo creo que el tema de cómo nos ven o cómo nos perciben, yo creo que tiene varias etapas. Yo creo que la primera como connotación o el primer aspecto que las personas ven sin conocer la historia es como tuvo un accidente, tuvo una riña callejera o tuvo, algunas similitudes con una connotación totalmente diferente. Cuando pues ya empiezan como a compartir esa trayectoria, ese camino que nosotros llevamos, empiezan a encontrar que sí había una sistematicidad, que más que una línea política del cuerpo de la policía era como cegar a las personas para poderlas reducir. Esto pues no solo fue acá en Colombia claramente, sino es como a nivel mundial. De hecho, nosotros construimos un libro que se llama Represión en la Mira, que habla como en otros países también se caracteriza esta línea de violencia sistemática en la que pues armas no solo no letales sino también armas cinéticas pues han causado la pérdida de los globos oculares o quizás una herida superficial en sus iris
y que pues esto no permitió nunca ver más. Después empieza como la etapa previa también en la que las personas empiezan a construir como una empatía con nosotros y con nosotras, en las que empiezan a compartir un camino de cómo, como yo también tapándome el ojo, cómo haría mis actividades normalmente. Y de hecho muchas personas que han compartido nuestros proyectos con nosotros y con nosotras, pues han hecho el intento de buscar esa razón de cómo nosotros no solo cómo visualmente vemos, sino cómo sería nuestro diario vivir, cómo llevar esto como al hogar, como al trabajo, como al nivel familiar también. Y también se desescala un poco más el tema de la estigmatización. Yo creo que también la voluntad de las personas que trabajan y nos acompañan en este camino empiezan a construir, a poder reparar estas heridas, y esto empieza a desescalar un poco más la violencia. No es solo que nos violentaron en ese día y ya desde ahí solo fuimos víctimas, sino que es un camino también con una profundidad de cómo podemos desescalar la violencia que continúa entre nosotros, porque también se ha visto que después de solo perder un ojo, también hay una inclusión laboral, hay una inclusión educativa, la estigmatización laboral creo que es el tema más profundo, ya que pues la gran mayoría de nosotros y de nosotras pues ha sido un poco más difícil encontrar un trabajo, y esto ha sido pues porque de pronto médicamente o de pronto ya sea las empresas pues no puedan contar con nuestra mano de obra. Entonces esto desde Mocao y desde pues varias perspectivas hemos podido atravesar esa línea de que pues no haya más estigmatización, sino que también podamos construir también país, no solo con incidencia política, sino también con incidencia cultural, con incidencia de memoria hacia las víctimas, no solo acá en Bogotá, sino de todos los territorios y pues obviamente nacional y internacionalmente. Hay una pregunta sobre, se les preguntaba mucho a los manifestantes por qué salen si es peligroso. No sé si es algo que vivieron, porque salir a manifestarse parecía ir como a un terreno en el que nadie nos iba a cuidar. Y después de lo que ocurre, ¿qué pasa con esas luchas? Yo quisiera preguntarles si quieres contarnos un poco si se logra ese silencio que busca esta práctica, o por el contrario, se habla más fuerte. Andrés, ¿cierto? Hola, sí, Andrés Lago, mi nombre. Yo soy artista circense, gestor cultural y ambiental. Yo lo voy a hablar desde mi individualidad, y es que sí, yo creo que socialmente sí hay cosas que son bien vistas, no bien vistas, deseadas, no deseadas, que se ven como peligrosas o como aceptables. Creo que parte mucho por, no sé, una conducta de los estados, de las instituciones, por unificar, por que todos estemos muy en la misma. Pero en mi caso, desde mi juventud, estuvo marcada muy por la irreverencia, por el arte, por la política. Yo soy mochilero. De hecho, yo la escuché y fue como, ay, qué bonito volver a escuchar gente argentina. Conocí las culturas de muchos países. También dicen que viajar por el mundo es peligrosísimo, y pues yo salí sin dinero, yo me rebuscaba en los semáforos, en las plazas. Ahí me di cuenta que el mundo realmente está compuesto más de gente buena que la mala. Por eso en la protesta social siempre va a valer mucho la pena entregarlo todo por defender lo que yo considero que es lo correcto. Entonces, desde que salí de viaje, desde que empecé a ejercer como artista, desde que empecé a ejercer como gestor cultural, dígale a mi mamá muchas veces decía, pero ¿y de qué va a vivir? No, o sea, bien chévere, porque pues es lo correcto, pero ¿de qué va a vivir? No he tenido como el problema de muchos compas de Mocao, que yo nunca he pasado hojas de vida porque no considero que yo ya tengo marcas, antes de mi ojito, yo ya tengo marcas distintivas que me hacen y me señalan como una persona diferente.
en una empresa, en una comunidad, en una institución. Siento que lo del ojito, ahorita que preguntaban cómo lo ven, yo siento que igual se integra mucho en el personaje, en mi caso. Y aun cuando después de que, por seguir mis sueños, aun cuando después de defender lo que considero correcto, me encuentro en la situación en la que estoy con pérdida completa de mi visión por mi ojo derecho, muchas dificultades emocionales y demás y médicas por lo que conlleva, pues como que igual siempre va a pensar que la violencia genera más violencia. Los actos de represión en el paro, en el estallido cultural del 2021, lejos de alejar a la gente de las calles, porque quizás antes funcionaba y nuestros papás comían callado y pues toda esta cuestión cultural del silencio que es bien compleja. Siento que nosotros ya no tenemos ese miedo que tenían las generaciones anteriores. Siento que cada vez que nos violenten, lo que van a generar es más razones por las que salir a la calle, más razones por las que hacer puestas artísticas, más razones por las que hacer libros, más razones por las que hacer este tipo de espacios y de charlas. Entonces, si me preguntan a mí, en mi caso, no. Todo esto lo que está haciendo es justificando nuestro accionar, todo esto lo que está haciendo es darnos la razón. Y pues igual sí soy muy consciente de que, por ejemplo, a mí me lo comentan muchos mis amigos, parce, cuando a usted le pasó eso, pues la verdad sí nos daba miedo ir a la calle, porque por más que saliéramos con nuestros juguetes, la policía no distinguía si era artista, si era mujer mayor, si era un niño, a todos les daban por igual. Entonces sí, mucho en mi barrio se sintió eso, ¿no? Y cumplieron su misión en ese sentido, como no, nos castigan y es una marca indeseable y es una marca que tiene ese fin, ¿no? Pero siento que a la larga lo que están haciendo y lo que están generando es un arma que tarde o temprano igual a ellos es a las que les va a caer encima. Había, no sé si lo recuerdan, creo que sí, porque fue una narrativa que crearon los grandes medios de comunicación sobre que los que salíamos a las calles éramos vándalos. Ese era el titular, ¿no? ¿Cómo renarrar esa historia a través, no sé, de experiencias artísticas, de la misma lucha diaria, de contar que pues participar en política no te hace simplemente un destructor de edificios, que fue como no intentaron retratar en esa conversación? ¿Cómo lo vives tú, por ejemplo? Sí, tu nombre. Pues por lo general yo más o menos 4 años siendo tatuador, pero me gusta mucho como las muestras de expresión artística y cultural que pues se veía reflejada en el paro. Era bacano ver cómo se amarraban, subían, hacían muchas cosas, grafiteaban, hacían varias cositas. Pero eso nunca apareció como esas muestras artísticas y esa forma de protestar por parte del arte, como esos murales, que incluso hay campañas políticas que están jugando a tapar cosas que dejaron huella en eso. Entonces, yo creo que más que todo se puede con el arte. Yo creo que una forma de desestigmatizar el tema de toda esa violencia que se ve ahí fue con el arte, porque digamos más de uno vio obras de teatro, conocieron varios raperos, conocieron muchas cosas a raíz pues con lo que fue pasando. También en plantones y todo eso, habían bloqueos en los que ponían tarimas, pero siempre se veía como que estos manes están bloqueando calles, estos manes están haciendo esto, pero no el por qué. Y nunca era como la intención de mantener como una protesta con violencia, sino era como el hecho de llamar personas para que llegaran y dijeran, bueno, esto está pasando,
que se concientizaran ya con obras, con canciones. Entonces, más que todo con las muestras artísticas, ese motivo porque después de un momento a otro empezó a ser ya más constante, ya no era ni siquiera un tropel, ya no era ni siquiera varias cosas de esas, sino ya eran personas a reunirse, a pasar un rato, a estar entre ellos, a mostrar su inquietud de una forma distinta, no generando violencia y todo eso. Quisiera extenderle esa pregunta a Gabriela, porque siento que también, ¿cómo fue como tu decisión, por ejemplo, para la exposición que está al fondo, de la selección de imágenes, cuando uno ve estas imágenes tan violentas, se crean también estos imaginarios de volver al peor momento de la movilización? O sea, ahorita que entré y vi otra vez la violencia en las calles y recordar lo duro que fue. ¿Cómo fue ese proceso para ti de selección de esos momentos y cómo quisieras, o sea, cuál es esa sensación con la que quisieras que alguien que habita la sala salga después de ella? Bueno, la instalación Arrancar los Ojos se conforma con varias partes. De hecho, primero hay una parte que son unos cráteres que hay en el sur de Argentina, que son un lugar que para mí es el lugar de reposo de esos ojos, y luego el sonido va montando, y luego están los rostros de los chicos gigantes que nos interpelan, ¿no? y que preguntan, ¿no? y las respuestas están en la sala 1. Y luego empieza una larga secuencia de la violencia en diferentes países. Y yo trabajé de diferentes modos. Esta obra tuvo más de 6 meses de montaje. Primero yo trabajé la mirada, sobre todo. Estas imágenes que yo obtuve de muy diversas fuentes. Personas sueltas que me acercaron material, amigos de esas personas que habían grabado material, medios alternativos de comunicación, medios masivos de comunicación también. Entonces yo pensaba que estas imágenes que se ven acá quizás son las mismas imágenes que se vieron en la televisión de todos estos países, ¿no? Hay imágenes en esta instalación del Líbano, de Hong Kong, de Francia, de Chile y de Colombia. Esas imágenes ya las vimos, solo que ahora están montadas de un modo que no las vimos. Entonces ahí trabajé y pensé como en los principios del montaje. Una imagen o una idea se construye de acuerdo a la imagen que tiene antes y después, ¿no? Entonces, ¿cuál podía ser una nueva lógica de esas imágenes usando las mismas imágenes que ya habíamos visto? ¿Cómo interpelar esa mirada, ¿no? Y como también con esta idea del parpadeo, del ver y el no ver, y del tener que tener un cuerpo activo para poder como acercarse, meterse, alejarse. Luego, entonces, luego viene una parte que yo le llamo ensayo para la resistencia, ¿no? Entonces, que son esos cuerpos que luego de haber visto estas imágenes de archivo y estas violencias represivas en todos estos países, ensayan modos de resistir y se agarran, se tiran, toman la mano, ruedan, ¿no? Y que eso es una puesta en escena, es con performers. Y finalmente tenemos la canción del colectivo La Mujer Cabra, Marcia cantando. Entonces, yendo a responderte, esto no pretende ser una obra melancólica sobre lo que pasó, sobre el dolor, sino tiene que ver con la resistencia. Y bueno, para aquellos que la escucharon hasta el final, o escucharon esta canción que casi impedía que se escuchara lo que estábamos conversando, es una canción que hace vibrar estas baldosas, es una canción que hace vibrar el cuerpo, es una canción que no te deja para nada quieto, es una canción que se mete en tu cuerpo, que está creada a partir de los testimonios de los chicos y de informes médicos y demás, pero que es una canción que tiene que ver con salir a decir. Entonces, esto no es sobre todo lo que pasó, es sobre lo que pasó, lo que pasa y sobre seguir. Creo que si hay algo que
tengo claro que tiene que ver con eso, con que termina arriba, esto no termina. Esta la abro para quien quiera responder y también los invito si alguna de las preguntas que yo hago quieren añadir algo más, súper invitados. Algo que nos parecía no contradictorio, pero sí nos ponía a prueba cuando estábamos en la producción era, estamos haciendo una conversación sobre cómo nos alejamos de la institución, porque si el Estado nos ataca, nos alejamos del Estado, al menos en el gobierno pasado. Y vamos a hacer este lugar en otro espacio del Estado. Y como conversábamos sobre eso también en las entrevistas y eso pues lo vivíamos también en relación a comprender también las instituciones, ¿no? Quería saber cómo cuando esta producción se hizo no teníamos ninguna certidumbre sobre quién iba a ser el presidente. Y era otra la situación emocional a la hora de entrevistarlos. ¿Cómo ha cambiado ese lugar con una apuesta distinta, de la relación con el gobierno actual y de pronto su lugar político después de que los entrevistamos? Porque sí, siento que es una conversación también sobre habitar el Estado, el gobierno, la participación. Juan Pablo. Sí, bueno, pues yo creo que hay algo que nosotros siempre nos pensamos y en que sí, claro, el mismo Estado nos hizo daño, pero el mismo Estado tiene en el poder esa reparación integral que todos y todas estamos buscando. Yo creo que alejarnos del gobierno solicitándole apoyo mediante políticas públicas nuevas, un proyecto de ley, una reforma ya sea estructural a los mecanismos que han violentado a todos nosotros y a todas nosotras. Entonces, alejarnos del Estado, yo creo que no será algo para ceder, sino al revés, será para tomarnos también nosotros el poder de solicitar con urgencia pues las grandes como dificultades que se han atravesado después de cada una de estas violencias. También pues es importante pues mencionar que bueno, actualmente pues no hay ninguna política pública que nos cobije, entonces nosotros mediante espacios y incidencia política, incidencia cultural, pues solicitamos siempre esto al gobierno y pues bueno, no han habido avances reales como tal, pero bueno, estamos medianamente en la construcción de estos mismos para que no sea como el pasado que vaya, sino al revés, nosotros estemos ya sea interviniendo todos estos espacios tanto de memoria como de también políticos en los que pues seamos incluidos e incluidas para poder acabar esta violencia que aún sigue pasando pues no solo en este país sino en todos en general. Bueno, también es clave mencionar que estas políticas públicas no las maneja directamente en una institución, sino pues digamos que desencadena a más instituciones, ya sea Ministerio de Salud, que es una de las más importantes que ahorita debe responsabilizarse de todos y todas nosotras. Entonces, digamos que desencadena como a otro tipo de instituciones educativas, ya sea también laborales, para poder acabar como la violencia que aún continúa hacia nosotros. Y pues la idea es poder romper esas barreras de estigmatización y algo que mencionaste ahorita que me parecía muy clave es la narrativa de los medios de comunicación y yo creo que también es importante sentar, dejar precedentes para que ellos tengan la virtud de escuchar, de que no somos violentos, de que no somos vándalos ni terroristas, sino que somos ciudadanos y que de alguna u otra forma no estamos ejerciendo violencia, en ningún momento se ejerció violencia por parte de nosotros, sino nosotros solo fuimos el movimiento popular, la juventud rebelde que salió a las calles, que también se sentía oprimida bajo un gobierno que pues no había tenido responsabilidad afectiva hacia toda la sociedad, sino que al revés lo que hizo fue desatar más violencia.
y bueno, pues otras cosas políticas como las reformas tributarias y bueno, todo lo que existía en ese momento. Veníamos también pues de la pandemia también. También se acumulaba una violencia que se había ejercido en el año 2019. Entonces ya veníamos cargados, sabíamos que esto iba a pasar en algún momento por que el mandato popular tenía que llevar a una nueva generación, a un nuevo cambio estructural en el que pues la política de Estado siempre prevaleció y siempre pues ejerció corrupción y demás demandas que el movimiento popular siempre las hizo como enaltecer. Pues el movimiento popular yo creo que ha sido como la característica más grande de que no solo sea cambiar la narrativa, sino que también que las personas puedan sentarse, así como todos y todas ustedes, y escuchar a que nosotros y nosotras pues solo queremos es como un cambio, un país que de verdad apoye a todas las comunidades y todos los territorios en general, y ya sería solo eso. Entonces, yo quisiera agregar una cosa. Yo creo que ahorita estaba pensando en una cosa, y es que una de las características de la violencia policial es que en Colombia, digamos, pensando ya desde su especificidad, es que se relaciona directamente con las dinámicas del conflicto armado interno. Entonces, digamos, si se piensa en una perspectiva global, como también tiene la intención de la obra, se puede ver que las prácticas de control policial, que no solamente son prácticas de control, sino que normalizan la violencia, se ejercen de una manera muy institucional. Entonces, eso, si se rastrea un poco más atrás, se puede entender que las mismas dinámicas de violencia que ocurren sobre los ojos en los manifestantes son muy similares a las dinámicas que existían en los años 70 con respecto a las represiones, a las desapariciones, a esas políticas institucionales que veían al individuo como un ser que podía ser violentado, que puede ser violentado, o sea, que no es un podía, sino que puede ser violentado, que puede ser asesinado, que puede ser estigmatizado, que puede ser criticado. Entonces, esas fuerzas estatales globales lo que hacen es que tienen todo un aparato que no es solamente un aparato físico, sino también un aparato cultural. Entonces, ese aparato cultural está relacionado directamente con los medios de comunicación, con formas de producción multimedia, que lo que hacen es que defienden una visión o varias visiones puntuales de ciudadanía y de humanidad. Entonces, yo creo que algo que está en el trasfondo también de esta discusión y de estas expresiones artísticas y también de los testimonios, que también son testimonios que se ven en la carne, que se ven en el rostro o en el cuerpo en general, es también una pregunta por el existir, ¿no? Con el existir social, como realmente estas formas de organizaciones políticas, estas formas de organizaciones estatales, realmente están respondiendo a las necesidades humanas. Digamos que en el estallido social o en los estallidos sociales que se han visto, por ejemplo, digamos, puntualmente en Colombia, pareciera ver que hay una necesidad innata de expresar lo injusto, que se escapa del control de la normativa, del control de la normativa constitucional, del control de la normativa ideológica, del control sí, como que es innata y que lleva a los procesos de juntanza, que llevan a la creación de organizaciones de víctimas. Es precisamente eso, como esa naturaleza que está en el fondo, como más allá de la organización social. Y creo que, digamos que, bueno, y aquí se habla de lo personal, que a veces, en mi caso personal, cuando se sobrevive una violencia de este tipo, como que empiezas a vivir o a transitar en un espacio donde no estás como en la manera común de vivir, pero tampoco estás como por fuera, estás como en un espacio que pareciera a veces ser gris, como transitando, como que vas más allá, pero también vuelves, vas más allá, pero también vuelves, y no solamente en términos de sentirse parte del conjunto social, sino también de reconocer las propias emociones, de, digamos, dialogar internamente con el dolor, con la frustración que puede surgir, digamos, enfrentarse a las estigmatizaciones en términos laborales o cosas personales. Y ahí viene otra vez como eso que estaba pensando, ¿no? Como eso innato humano que llama al reconocimiento, ¿no? Como a la empatía,
porque finalmente pues la violencia no solamente se ejerce, sino que también se enseña. Entonces a los cuerpos policiales se les enseña la violencia, se les enseña a ejercer la violencia, se les enseña a violentar, se les enseña a asesinar, bueno, a todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Y precisamente ahorita me acordé de una cosa que decías ahorita, precisamente en relación con el silencio, porque claro, la violencia política, la violencia policial y otras formas de violencia que están asociadas a estas formas de violencia como la desaparición forzada u otras formas que se han visto y se ven en los estallidos sociales, lo que buscan es silenciar, no solamente silenciar personalmente, sino silenciar colectivamente. Entonces como que no se habla del tema, no se dice nada, como que bueno, no está pasando nada, ¿sí? Y se establece todo un orden, pero finalmente yo creo que sino que la pregunta es puntualmente ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa y qué hacer al respecto? Entonces, bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo. Pues yo pienso que el Estado, yo creo que igual hemos sido desde de los inicios de la historia nacional, hemos sido un pueblo supremamente multicultural. De ahí la cantidad de maneras y modos de vivir que tenemos. De ahí que tratar desde un gobierno, desde una institución o desde las formas de organización que se tengan en los territorios, tratar de dar solución a las necesidades culturales, artísticas, de derechos humanos y demás en las comunidades es complejo. Y creo que nunca en la historia nacional antes se había tenido esa intención en realidad, como que siempre he sentido que se ha manejado el país como una cartera, entonces el dinero, ¿cómo lo gastamos? Y evidentemente si el pueblo no está de acuerdo, pues ellos saben cómo pasar por encima de esto e igual llegar a ese término. Entonces, históricamente, un pueblo, ¿cómo se va a relacionar con un gobierno de esa manera? Dejan de ir a las urnas a votar, ya no creen en la democracia, sienten que las instituciones sirven para un carajo, que le digo eso para qué, que por qué asistir a este tipo de espacios. Aún así, voy a hablar así muy desde el sector cultural y artístico porque es lo que me consta, siempre ha estado ahí, el arte y la cultura siempre ha estado en los territorios haciendo, proponiendo, pensándose en modos más dignos de vivir, en reconocer, en hacer memoria. Y normalmente lo han hecho sin un apoyo estatal, porque normalmente en Colombia el apoyo hacia este tipo de procesos imposible. Antes también se había pensado mucho en cómo reformamos la policía, porque desde muchos años atrás ya se veía, y en la pandemia se notó mucho esa problemática de que le dieron, no sé, un fuero especial a la policía para... Ahora ellos eran los que decidían qué se hacía en los barrios y qué no, a qué hora se salía, quién podía salir también y quién no. Entonces, en el gobierno de Duque era problemático acercarse a un gobierno que históricamente era muy similar y que tenía la cualidad o esa especificidad de la violencia. Entonces, a diferencia de este gobierno, siento que por lo menos estamos siendo escuchados. Desde el sector cultural también podemos aportar, y desde las organizaciones, a la transformación de las instituciones que históricamente nos han oprimido, a la policía, al ejército. Sentimos que si bien igual no es suficiente que nos escuchen, porque eso tiene que pasar por un poder más efectivo, porque las organizaciones, porque los barrios, en realidad es muy bonito todo lo que está pasando en las mesas de negociación y la paz y demás, pero eso en el barrio no se ve, eso está pasando en un escritorio, no está pasando en los territorios. Siento que es como lo que es el reto que viene ahorita a futuro, pero siento que actualmente sí se están reconociendo modos diferentes de pensar, modos diferentes de pensarse, se están viendo en los territorios las especificidades y las necesidades de esos territorios. Ojalá y
a la larga se logre una estrategia concreta y se fortalezcan esos territorios para que esa cultura antipolítica que tenemos nosotros los colombianos se transforme, nos empoderemos, de verdad queramos a Colombia y no por un nacionalismo no por querernos nosotros entre nosotros, en procurar escucharnos, entendernos, no que porque el otro es diferente o no porque tus ideas son diferentes tratar de ver al otro un enemigo. Siento que igual eso es lo que pasa respecto al gobierno anterior y este gobierno. Es imposible sentarse en una mesa con Duque. Yo siento que se mantiene que estar en la cárcel porque evidentemente no solo por lo que ocurrió en el estallido, él como dicen por ahí, tiene el rabo en baja. Entonces igual trabajar armónicamente en esas condiciones con alguien que igual ya hizo lo que hizo es difícil, va a ser complejo. Creo que es igual el reto que tenemos, ¿no? Esa clase política y todos su maquinaria política está ahí y contra ellos y con ellos es que igual es el cambio. Siento que esa es como la diferencia. Antes muy pocas garantías teníamos, hoy tenemos un poco más de garantías, creo que por eso igual estamos acá sentados. Yo creo que antes no hubiera, es que yo siento que igual mucho de estas cosas están en la calle, están en el calor de nosotros juntándonos alrededor de las ollas, de las huertas, de los procesos artísticos y culturales. Siento que esa es como la diferencia en torno antes al gobierno anterior y este gobierno. Muchas gracias. Quería volver a Gabriela. Cuando pensaste en los verbos que acompañan esta exposición, que creo que es parte fundamental, ¿qué pasa con los ojos? Desde acá los veo. Borrar los ojos, aniquilar los ojos, secuestrar los ojos, arrancar los ojos. ¿Cómo llegas a esas palabras y cómo escoges finalmente la que enmarca toda la exposición? Luego de leer mucho material, año 2019, y de ver, encontré, creo que era un diario chileno, la frase arrancar los ojos. Y cuando encontré la frase arrancar los ojos, entendí que se trataba de esto, de arrancar los ojos y de los ojos arrancados. Y cómo leer y ver no me bastaba para entender, para realmente comprender o entender lo que estaba sucediendo. Empecé a pensar todos los modos posibles de decir, ¿no? Arrancar los ojos era borrar, secuestrar, exhumar, desaparecer, mutilar. Entonces hice una gran lista de todos estos verbos. Es como decir para entender, nombrar para entender. Casi como el mismo proceso que hice con las imágenes, ver para entender lo que estaba pasando. No es que con eso entendí, pero es un poco como decírmelo muchas veces para ver si aparecía alguna nueva idea sobre esto. Entonces la lista es muy extensa, acá pueden ver 22, luego en la sala 1 están en braille, hay 52 plaquitas con textos en braille, con 52 sinónimos de la frase arrancar los ojos. Y así la hice en varios idiomas, en los idiomas de todos los países donde estaba sucediendo, estaba esta práctica de mutilación ocular, como decir o nombrar para entender. Es eso, y es muy fuerte esto en toda la exposición y en todo el proceso, como pasarlo por la cabeza, ¿no? Pasarlo y pasarlo para saber más o para abrir más los ojos. Por allá, que no hablaste ahorita, quería tomar eso como la relación con las exposiciones, los periodistas, las entrevistas, las fotos, la búsqueda, la puesta en escena. Pasa mucho con esta conversación, o sea, no la dejamos en silencio como sociedad. Creo yo que lo hablamos y lo mencionamos y lo denunciamos mucho. Desde tu lugar casi que como fuente, como atender estas llamadas, hablar con la gente, como
lo percibes tú? O sea, ¿cómo, los que quieran responder, verse de nuevo en las pantallas, volver a contar la historia, revivir esos días? ¿Cómo es eso también desde el lugar en el que ustedes dan este testimonio y lo ofrecen a otros para que otros encontremos maneras de entender esa realidad? Pues, pues yo por el momento no he visto la exposición, digamos, yo esperé como hasta hoy, pero, o sea, en el momento que me realizaron la entrevista, nunca vi algo tan planeado y como que el hecho de volver a recordar eso, como que le acuerda a uno varias cositas de su sentir, del dolor, de la tristeza, de sus familiares, todo eso. Es emotivo, pero pues desde que nosotros nos juntamos siendo un colectivo, pues, nos hemos conocido entre todos y entre tantas cosas, entre tanto dolor, nosotros nos hemos, por así decir, ayudado. Y yo me acuerdo la vez de la entrevista que por esta exposición nosotros tuvimos una víctima que no estaba con nosotros de acá de Bogotá y yo hablé con él. Hay veces que nosotros como que nos acordamos, nos juntamos muchísimos y nos acordamos de lo que se siente, de los exámenes, de muchísimas cosas. Hay veces que nos reímos, hasta post nos ponemos y es como muy icónico, como que en una entrevista a uno le pregunten esas cosas, porque yo creo que ninguno de nosotros cuatro pensó llegar a hacer activismo social, nunca estuvo en nuestros planes. No, pues por mi cuenta yo nunca pensé llegar a ser una persona que tenga que ayudar para evitar este tipo de lesiones. Nosotros hemos hablado muchas veces, ya por nosotros ya no se puede hacer nada, pero para otras personas más adelante sí puede cambiar algo. Entonces es como una lluvia de varias cosas, de tristeza, de muchísimas emociones, pero al fin y al cabo fue como un camino que nos tocó a nosotros y ver cómo nosotros vamos creciendo, no como personas, sino también como un colectivo, como agarrando más fuerza, como teniéndole más amor a esto. Nosotros como que nos hace sentir mejor, nos hace sentir más fuertes y de por sí es una ayuda colectiva entre todos, el saber que hay personas que sí les importa esto, personas que sí tienen en cuenta lo que pasó en el país, incluso hasta personas de otros lugares, como esta chica la alemana que habían devuelto porque estaban las protestas, y un sinfín de personas de diferentes nacionalidades que venían acá no a hacer desmanes, sino apoyarnos. Entonces es chévere ver que hay interés en estos casos, en estas situaciones. ¿Cuántos miembros tiene Mocao ahorita? 70. 70. ¿Alguien quiere agregar algo sobre eso? Pues dependiendo de que es que creo que igual es el hecho de una agresión ocular configura muchos, o se puede ver desde muchos puntos de vista. Digamos, si yo me acuerdo qué pasó, o sea, como cuando están contando una historia y muestran esa historia desde el punto de vista de cada persona, si yo me acuerdo o empiezo a pensar en que lo que sufrió mi mamá, mi papá, mis hermanos, me da una tristeza enorme. Si yo los escucho a ellos, me da una tristeza enorme. Digamos que ya en mi caso, tantas veces que he hablado de la cuestión, a mí me da rabia o me da, o bueno, ya es la ira organizada con una intención, y mi testimonio y lo que pasó con mi agresión ocular, trato de que se configure a una no repetición, una desestigmatización,
pero es muy bonito lo que decía el compa Daniel, y es que por más que igual camino uno por ese camino de la tristeza cuando los escucha, porque me da impotencia, porque yo sufrí, porque se llega uno a conectar con ese dolor que cada uno sintió o cada una sintió. Aun cuando tú vas a ver qué tan profundo puede llegar a ser ese dolor, esa pena, y que incluso hasta el día de hoy, yo hablando con muchos compas lo siento. Pero es muy bonito en la medida en que igual siento que, no sé, capaz yo le cuento mi historia a otras personas y las personas, sí, bueno, de pronto el grado de interés que tenga tiene una reacción diferente, pero yo cada vez que los escucho a ellos, siento que si me comunican ya esa tristeza se transforma, ¿no? Hay como una transmutación ahí muy bonita que siento que es lo más bonito que ha pasado desde que conocí el colectivo y a ellos. Pues me da una tristeza enorme lo que les pasó, me da una rabia también gigante y que todavía puede seguir ocurriendo, pero siento que igual es un ejercicio sanador. Siento que esta juntanza ha sido a lo largo del tiempo y de los relatos y los abrazos y las lágrimas un relato bien sanador. Yo los invito a que se tomen el tiempo de escuchar el testimonio completo de cada una de las entrevistas, porque en las respuestas también pasan por momentos muy cotidianos, como ir al restaurante, como ir a donde la novia, y todas estas cosas empiezan también a atravesar las vidas que nosotros también podemos sentir de manera empática, porque todos hemos tenido experiencias muy similares, como ir a la universidad un día y luego a enfrentarse pues a una movilización así. Quisiera abrir un espacio para preguntas, si alguno quiere hacer una, para allá. Ay, bueno, no sé. A ver, ¿cuántos micrófonos tenés? Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Asenet Bolivento. Mi pregunta es, ¿se vive, decía la señora, me disculpa el nombre, la señora Gabriela decía, en cuanto a los ojos, ¿no? Yo pienso, decimos los ojos son el espejo del alma. Al quitar uno solo, estamos evitando la oportunidad de ver el mundo, de ver lo que pasó, de ver tantas cosas en el mundo. Entonces es como si le hubieran quitado a ellos algo para quedar en silencio, y aún así ellos siguieron hablando, ¿sí? Y tengo una pregunta para cada uno, para todos. El dolor se vive y uno vive como un duelo tan adentro del corazón. ¿Cómo han hecho para superarlo? Porque vivir una violencia es duro, pero día a día, como que algo que ustedes cuenten, yo revivo esa violencia dentro de mi familia, pero se ha estado trabajando. ¿A ustedes aún en esta etapa de su vida les sigue doliendo el corazón? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes, usted por su pregunta. Yo ahorita pensaba una cosa, y es que una parte de mi familia proviene, como les venía diciendo, por eso es que es mi preocupación tan puntual, proviene del conflicto armado interno, del desplazamiento forzado. Y bueno, como que de la mano de todo ese desplazamiento forzado surgieron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas relacionadas con la violencia, asesinatos, muertes y mucho silencio ante todo. Entonces yo me acuerdo, y ahorita Sara me hizo recordar eso, que cuando me ocurrió la agresión, yo fui a la universidad, y entonces yo salí temprano, como a las 7, porque me encantaba y me encanta madrugar. Y cuando yo iba saliendo del edificio, mi mamá como que se quedó en la ventana y me dijo algo, como tratando de retenerme, ¿no? Y como que yo me quedé quieto ese día, y ese día ocurrió la agresión. Y pues yo creo que yo estuve más o menos un mes en el hospital, y cuando volví del hospital a la casa,
estaba todo como el día en el que yo salí. Todo estaba igual, o sea, toda la cama desordenada. Yo en esa época fumaba cigarrillos, entonces estaba por ahí la cajetilla de cigarrillos, o sea, cosas así, de la cotidianidad de quién era esa persona, quién era yo. Pero recuerdo que lo primero que sentí fue un deseo muy profundo de haber fallecido. Me acuerdo como que yo pensé, ¿por qué no me morí? E inclusive como yo tengo una educación muy religiosa de mi infancia, estudié en colegio católico y bueno, todo eso, estudié en una universidad católica también. Y entonces yo me acuerdo que yo le pregunté a Dios, y yo le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me morí? ¿Por qué no me mataron? Pensaba yo, me acuerdo. Y luego viene todo un proceso, ¿no? Porque empiezas a compartir con tu familia, empiezas a compartir con tu madre, como que y ahí viene lo que yo apuntaba como el tema de mi preocupación el día de hoy, perdón, que es eso innato que está ahí, que surge, que es ese sentarse, porque yo no me podía mover, entonces estar todo el día con mi mamá en la casa, o sea, pasar de la cotidianidad de no estar en la casa por estar en la universidad, a estar todo el día en casa. Compartir el almuerzo, compartir el desayuno, que hay que tomar vitaminas, que hay que tomar esto, que hay que aplicarse las gotas, que hay que buscar el dinero para las gotas, que son preocupaciones que llevan a la unión, ¿no? Como que se convierten en pruebas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahorita pensaba en una cosa que también surge un amor por los ojos, ¿no? Un amar los ojos, un cuidar los ojos, un entender los ojos también, que se convierte en un reto, ¿no? Porque pienso que a veces la familia se enfrenta a eso y eso puede ser difícil porque tiene muchas connotaciones, muchas cuestiones, porque a veces cómo se aborda una situación violenta, ¿no? Cómo la abordamos. Entonces a veces como que la primera reacción en mi familia pasaba eso, tipo, no, tiene que aguantarse, no, pero es que tiene que seguir adelante, pero tal cosa. Bueno, pues sí, puede ser, pero ante todo yo creo que lo primero es entender, escuchar, y eso es lo que nos ha ayudado. Yo creo que eso es lo que me ha permitido a mí seguir adelante. Digamos que hoy en día, después de esa pregunta, inclusive al mismo Dios, surgió un amor inconmensurable por las cosas, ¿no? Un agradecimiento profundo por el estar vivo, pero también un espíritu de justicia y de amor que llama a luchar para que eso no se repita, ¿no? Como para que no le pase a otros jóvenes. Entonces duele más, digamos, eso pasaba en el estallido, a mí me dolía mucho porque yo provengo de un momento en el que era muy difícil, todavía es difícil hablar de eso, pero yo tuve que cambiar toda mi rutina de irme del sitio donde yo estudiaba por el temor a la desaparición forzada, porque en esa época, si hoy es difícil hablar de estas cosas, en esa época era mucho más difícil, nos perseguían y bueno, perseguían a nuestros familiares, que todavía ocurre, que ha pasado con algunos compañeros, pero a veces el dolor es tan fuerte que no se puede callar más. O sea, me pasó eso cuando empecé a ver más cosas, a escuchar más testimonios, cuando falleció Dylan Cruz, digamos. Cuando a mí me ocurrió eso, como a los 2 días o a la semana, a otro muchacho le dispararon igualito en la Universidad Distrital. Él se llama Miguel Ángel Barbosa. Él falleció por sus heridas. Él falleció por sus heridas, que estuvo en como una semana, y era un muchacho que tenía que venir desde Mosquera a estudiar a la universidad, vivía acá, sus familiares vivían allá, y o sea, tenía que enfrentarse a un montón de dificultades. Y viene eso, ¿no? Viene la muerte. Una muerte que no es una muerte natural, es una muerte causada por la violencia, por esa violencia que se enseña, por esa violencia que se normaliza. Entonces la violencia no se puede normalizar, eso tiene que cambiar. Y como cambio, pues a veces, pues sí, como tenemos que hablar de esto, tenemos que decir pasó esto, ese es el testimonio. Entonces por eso yo nunca espero tener que cambiar las condiciones en que está mi rostro, ni mi ojo, ni mi cicatriz, porque es un testimonio de que la humanidad puede más que esa violencia, puede ser más, podemos hacer más. Entonces, pues no sé si respondí la pregunta, pero me fui como por ese lado. Yo creo que el amor es la respuesta, y ahí viene esto, eso.
Y bueno, pues a mí sucede en el momento cero. Bueno, uno está, yo creo que en completa negación y desentendimiento de lo que está pasando alrededor. Uno pues estaba como en una camilla, bueno, en mi situación personal yo estaba en una camilla, yo tuve más de 30 fracturas en la cara. Había perdido toda mi órbita completa, entonces no podía hablar, tenía una contusión en la mandíbula que no me permitía hablar, pero pues podía solo ver en ese momento. Cuando me acompaña mi hermano, me tenían que trasladar, me tuvieron que trasladar del hospital porque presuntamente me iban a asesinar en el hospital donde estaba, entonces me trasladan por las puertas de atrás y bueno, me suena una ambulancia, llego al hospital Samaritana. Y cuando, el doctor dice, no, tenemos que hacer la cirugía ya porque él puede morir, porque, bueno, el impacto, pues tú sabes que pues son como agentes químicos y esos agentes químicos pues se mezclan con la sangre y pues puede dar un derrame cerebral. Entonces me tenían que viscerar y enuclear. Entonces, bueno, pasó eso. Entonces, despierto. No, antes de que despertara, perdón, antes de que me hicieran la cirugía, fue como que preguntaron, bueno, él ya sabe lo que le van a hacer en la cirugía, esto y lo otro. Y entonces yo hacía, no, no. Entonces el doctor me decía, es que perdiste el ojo, pero tenemos que operarte ya. Y entonces mi hermano, doctor, cualquier cosa yo le firmo. Él no sabe lo que está pasando, tranquilo. Y así fue. Entonces, bueno, al despertar uno pues entra como en shock, empieza como uno a confundirse porque no sabe uno realmente qué fue lo que pasó, porque pues uno claro, presuntamente dispara a una persona, pero no sabemos en qué contexto, realmente perdemos como lo histórico de cómo pasó, de cómo llegué a tal lugar, de cómo me están operando, de cómo salí de múltiples cirugías. Y entonces empieza, bueno, ahora el camino de aceptación, cómo empiezo a amar mis cicatrices, cómo empiezo a respetarlas y a pues llevar como una lucha y resistencia constante de cada uno de estos episodios en la vida de uno, ¿no? Bueno, yo soy profesional de gastronomía, trabajo también como chef de gastronomía y bueno, el tema fue que me ayudó muchísimo el trabajo. Yo volví a mi trabajo 1 mes y medio después de ser violentado. De pronto fue un poco, mucho tiempo, pero creo que fue el momento exacto para volverme a encaminar, para ayudarme en ese momento que de pronto iba a atravesar de pronto emocional o psicosocialmente bien, y creo que eso fue la exactitud y el momento que yo necesitaba para volver a ocuparme. Y yo creo que a muchos de nosotros y a nosotros nos ha pasado que cuando tenemos una ruptura emocional, ya sea con nuestras parejas, yo creo que ocuparse es como el mejor medio para uno poderlo atravesar, ¿no? Y en esos momentos me pasó que yo pensaba, yo necesito volver a mi trabajo, vuelvo a mi trabajo, obviamente no lo podía realizar del todo bien, tenía que empezar a recuperar mi motricidad, a empezar como bueno, esto es una vida nueva. Empecé a ser cocinero, empecé a hacer esto, entonces es como cuando usted está en el primer día en la universidad, entonces el primíparo. Y bueno, pasó eso, empieza, bueno, a aprender, bueno, no me podía desplazar de un lado a otro tan rápido porque, bueno, yo tuve, pues, como les mencionaba, varias cirugías y, bueno, más que todo maxilofaciales, entonces, pues, no me permitía tanto articular, entonces no podía tener movimientos bruscos, no podía alzar peso, entonces se romantizaba mucho mi trabajo porque él no puede, y pues cada día me esforzaba más para lograrlo, cada día de hecho ubicaban en mí, bueno, él puede trabajar en esta área mientras empieza a recuperar, mientras vuelve. Yo cuando me dispararon, yo era parrillero, entonces me dejan, no, ven, ahora vamos a hacer sushi, entonces vamos a hacer esto, entonces fue como, donde esté ahí bien, y bueno, fue algo que
también me empoderé muchísimo. En un año pues ya hacía las mismas recetas del restaurante, entonces como que cada día iba aportándole más tanto a la empresa como ellos también a mí mismo y a cómo superarlo día a día. Yo creo que eso se pegó mucho de mi parte emocional que no desencadenó un tanto dolor del mismo que ya siento claramente, pero creo que fue el camino fue ocuparme, el camino fue laboral, trabajar, hoy en día trabajando para Mocao también. Creo que es lo que más me ha incentivado a seguir, a continuar, a tener un proyecto de vida, a proyectarme no solo como en lo que está pasando afuera, sino también en la parte interna. Yo creo que la cocina y la gastronomía han tenido como esa referencia de una persona con resistencia, con lucha, entonces me ha llevado a tener como un poquito más de logros. Hace poco pues he terminado 3 diplomados de gastronomía también, y entonces fue como también el interesarme más en algo que de pronto no lo tenía tan presente en ese momento. Y bueno, educativamente uno también aprende mucho, entonces como que eso fue lo que reconfiguró el daño tan cruel inhumano que había tenido. Y actualmente pues bueno, claramente sigo cocinando. Creo que eso es algo que es un privilegio para mí seguirlo haciendo. De hecho, yo creo que de muy pocos que cocinarán y tendrán un ojo, pero pues espero encontrar en mi trayectoria de pronto personas que también tengan diferentes discapacidades y entender cómo ellos también atravesaron ese tipo de discapacidades. También es una forma bonita de ver de que la resiliencia también hace parte de no olvidar tus proyectos de vida, de no olvidar como de dónde vienes y todo lo que has atravesado, sino volverlo a posteriormente posicionar tanto tu familia también, entregado a la familia, al amor con tu familia, a mi hija, también soy padre. Entonces yo creo que eso también implica también esa responsabilidad de uno también mostrarse, desnudarse ante una sociedad que así lo satanicen a uno tiene que mostrarle lo bonito que uno es, el amor propio que uno tiene, y yo creo que esto también deja varios mensajes hacia todas las comunidades, no solo nacionales, internacionales, defensores de derechos humanos también consideran que nosotros hemos sido unas personas resilientes. No es fácil atravesar esto y volver a sentarnos aquí, sino a veces nosotros queremos olvidar esa vida respetándola claramente, pero yo creo que es nuestro mejor momento y siempre lo será. Ay, yo no sé qué superar algo. Yo creo que igual es como cuando hay una canción de rap de un grupo cubano que dice que cuando ofendas a alguien clava un clavo en una tabla. Después haz de cuenta que el clavo es el insulto y la tabla a la persona, y después saca el clavo. Obvio, pues ya sacó, o ya pediste disculpas, o pues igual ahí está la herida. No sé si eso se supere, no sé si yo todavía estoy en mi fase de negación. Yo entré en conflicto y yo solamente puse a escucharlos, bonitos los relatos. Digamos que cuando me ocurre esto, yo me voy del país. Muy por mi cuenta propia, me viajo hacia Leticia y empiezo a viajar por la selva en Brasil. Y igual que siempre, dije, no me puedo quedar en la casa. Yo tenía incluso los puntos de la cirugía todavía en el no me puedo quedar en la casa porque el contexto social era insoportable. Yo no podía seguir viendo cómo seguían masacrando muchachos. Me desbordó emocionalmente. Entonces me afrontó otro clima. El clima de la selva es súper diferente al clima de la montaña aquí en Colombia. Digamos que del circo sí conozco mucha gente que no tiene un brazo, que no tiene una pierna, que anda en silla de ruedas, y dije, no, a mí falta un ojo nomás. Entonces digamos que en la parte laboral empecé a hacer semáforo y colgaba la cuerda a esta altura, entonces dije, no, acá no, más alta, no, más alta. Creo que fue un tipo de superación de romper límites.
digamos que no me costó tanto en realidad la cuestión de retomar laboralmente mi trabajo. Creo que fue algo que aportó mucho fue doloroso igual cuando yo después de la cirugía, y así no los veo, después de la cirugía lanzo las llaves, es algo muy típico que yo hago, lanzo las llaves y la agarro, lancé las llaves y se me cayeron y fue como, casi me echó a chillar, pero nada, abrí la puerta, subí a mi cuarto, en esa época yo vivía solo, y agarro las 5 peloticas porque me quedó en la cabeza, yo como así, cogí las 5 peloticas y ahí sí me eché a chillar, dije, pucha, bueno, nada, ahí como que ese concepto de ver gente que lo logró, que lo superó, que me motivó harto, pero algo que igual me afectó un montón fue la parte emocional, digamos que es del rostro, ¿no? Es algo muy que tú le estás mostrando a todo el tiempo y bueno, yo trabajo en parte con mi cuerpo, con mi cara, pero la parte emocional, el hecho de tener una pareja o de tener esa aceptación de la otra persona, creo que fue algo complejo. Bueno, pero sucedió, en ese viaje también me enamoré, me desenamoré, de todo, entonces siento que igual el seguir la vida, no sé si uno llegue a superarla algún día, pero sí conozco los casos de muchas personas que se quedan en el trauma, no solo ocular, del insulto, en la ofensa, y es un veneno que corroe, no sé si igual uno lo llegue a superar en realidad alguna vez, pero sí que hay que seguir la vida, sí que hay que seguir aprendiendo, sí que hay que seguir mejorando, sí que hay que seguir estudiando. No, pues porque igual si no hubiese pasado, creo que igual algo habría que pasar. Creo que capaz sí, bueno, a muchas personas fue como un despertar, como para poner los pies en la tierra y hay veces no tenemos nada, ninguna condición, ninguna violencia, ninguna afectación, pero estamos estáticos en un limbo. Entonces siento que igual eso también, no solo la agresión ocular, cualquier contratiempo en nuestras vidas, cualquier problema que chévere que sirva para superarlo y seguir adelante. Creo que es como lo que me surge así con la pregunta de la compa. La pregunta, la verdad, sí me hizo recordar pues a un hecho puntual. Yo tuve alta probabilidad de perder la visión y hay varios chicos que tienen pues la posibilidad de perder la visión completamente, incluso después de la lesión. Yo estuve en la entrevista, dije que estuve 4 días en el infierno porque tenía mi cara vendada. A mí se me abrió acá pues esta parte de la cara y a mí me dijeron lo más probable es que él quede ciego. Y yo duré esos 4 días con la tristeza de no poder volver a viajar con mi familia porque no iba a poder ver como un paisaje, no iba a poder pasar momentos lindos que yo pudiera estar con ellos, sino solo escucharlos. Y yo soy tatuador, entonces ahí pues básicamente llevaba más o menos 1 año, 2 años y medio, 1 año y medio más o menos, y todavía era aprendiz. Entonces como que todo eso se sumó, yo dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? El resto lo dejo para la entrevista. Y como que esos 4 días fueron lo peor que pudo haber pasado. Tuve odio, no sabía qué hacer. Lo que dijo Dani también fue cierto, hay como algo en las mamás que le hacen decir como no, espere, haga esto, en mi caso fue que mi mamá sabe que me encanta la pasta y me dijo, papi, le hice pasta, que se coma pasta, y me decía cada rato que fuera a la casa, que me quedara en la casa, y esa vez no fui. Yo supe sobrellevar mi lesión a través del humor, a través de burlarme de lo que pasó. Ya después cuando me dijeron que pues ya había recuperado, bueno, que había una probabilidad de que pudiera ver por mi ojo izquierdo, ahí yo me calmé, todo fue muy distinto.
digamos, como que mi familia iba toda cabizbaja y después terminaban diciendo, usted se agarra, usted qué es lo que está diciendo, usted qué, yo no sé qué, y se reían. Y digamos, en el colectivo soy como el más cansón, pero a todos les tengo apodo, a todos, absolutamente a todos les tengo apodo. En el caso de Annie, pues él me dijo que le decía que Harry Potter por las gafas. Y yo le dije, no, weón, usted no es Harry Potter. Yo le dije, papi, usted es Tony Montana. Entonces, pues, como que todo eso, el ver reír a mi familia, el ver reír a mis amigos que iban así todos tristes, yo les decía, llorar, weón, y que yo no sé qué. Como que convivir con ellos, burlarme de ellos y me decían, ay, pero es que, bueno, no sé cómo se puede burlar de eso. Y yo le dije, que solo la cara y ya, solo un ojo y ya. Y como que ahí ellos como que lo tomaban más relajado, pero había, bueno, eso que sucedió es como una lucha constante de subidas y bajadas, y uno a veces está en el punto más alto emocional, pero siempre tiene una caída muy fuerte, y entre eso vienen las limitaciones de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero ya cuando conocí a los chicos, como en el caso de Andrés pues es malabarista, y la vez que yo lo vi haciendo sus malabares y montando en un triciclo con 3 machetes al aire, yo dije, no, weón, uno no hace nada, en serio, uno no hace nada. Y yo creo que nosotros nos dimos cuenta que todos los límites son mentales. Nos dimos cuenta que la diversidad que hay en el colectivo es muy grande. Y hay veces que uno se quejaba antes por unas cosas. Nosotros tuvimos 2 vías. Porque una fue cuando teníamos 2 ojos, éramos una persona muy distinta. Y ahorita que tenemos 2 ojos, nos giró todo, absolutamente todo. Yo creo que las ganas de vivir no se las arrebatan ni siquiera con un gas en el ojo. No se arrebatan con nada en lo absoluto. Uno tiene que ser desagradecido con la vida cuando no aprovecha las cosas que están pasando, los momentos buenos, hasta los tristes. Yo, antes del accidente, incluso sacaba unos trabajos que no me gustaban y yo no los posteaba, pero digamos mi cliente decía como que sí, que les gustaba, pero a mí no me llenaban. Y saqué mis mejores trabajos, los estoy sacando después de mi lesión, después de que me dispararon. El amor al arte, el amor a mi familia, el amor a quien soy, pero en especial el amor a la vida. Yo creo que fue como lo que nos levanta siempre. Muchas gracias a ustedes por este espacio en el que nos presentan esto. Es más emocionante revivir la exposición, reescucharlos a ustedes, volver a parchar con ustedes, saludarlos otra vez. Y es algo que quisiera tomar una frase de uno de los chicos que no está acá, pero porque Gabriela le hizo una pregunta muy parecida en la entrevista, y él decía, es que ver no depende de cuántos ojos tienes. O sea, ver lo que ocurre es otra cosa. Entonces quisiera como que todos se fueran, revivieran la exposición, sintieran que están viendo y que se puede ver más allá que simplemente un relato de violencia. O sea, ¿qué ocurre después de que esto se narra a través del arte? Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias de todo corazón y muchísimas gracias por escuchar y estar. Muchas gracias.